Bienvenidos a hoy. Vamos a hacer una exploración a fondo de un territorio que en teoría conocemos muy bien, el mundo de los sueños. Pasamos un tercio de nuestra vida ahí, pero, para la mayoría es como una sala de cine a la que llegamos tarde y nos vamos antes de que termine la película, sin entender nada. Para guiarnos en este laberinto nos vamos a apoyar en el material de una entrevista fascinante con María Miranda, una experta que enseña antiguas técnicas toltecas para, literalmente, despertar dentro de nuestros sueños. La misión de hoy es entender qué son los sueños lúcidos, los viajes astrales y sobre todo si es verdad que podemos usar ese tiempo para transformar nuestra vida despierta. Es que esa es la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si ese tercio de nuestra vida no fuera un simple reseteo biológico? La fuente nos propone una idea que es radical, que el tiempo que pasamos durmiendo es una oportunidad activa para sanar, para aprender, para expandir la conciencia. Hoy vamos a desentrañar no solo los cómo prácticos, las técnicas, sino también los por qué filosóficos que hay detrás, que son, de verdad, muy profundos. Perfecto. Empecemos por lo más básico, porque la fuente dice algo con lo que me identifico totalmente. La mayoría nos vamos a dormir como un saco de papas, o sea, en modo automático. Pero se describe toda una escalera de experiencias. No es solo estar dormido o despierto, ¿verdad? Hay niveles. Exacto. Y entender esos niveles es la clave de todo. El primer escalón, el que todos conocemos, es el sueño común. El de todas las noches. El de todas las noches. Ahí somos simples espectadores. La mente proyecta una película, a veces coherente, a veces totalmente absurda, y nosotros la vemos pasar. No tenemos ningún tipo de control. Somos un personaje más en un guión que no escribimos. Entendido. Es como ver la tele con los ojos cerrados, básicamente. ¿Y cuál es el primer paso para, digamos, agarrar el control remoto de ese televisor? Bueno, el primer chispazo de conciencia es lo que se llama el sueño lúcido. Ajá. Es ese momento mágico, dentro del mismo sueño en el que de repente una parte de tu mente dice, un momento, esto es un sueño. Es un instante de claridad total. ¡Wow! El problema, y aquí viene la frustración, es que en esta etapa sigues siendo un espectador. Ya sabes que estás en una película, pero todavía no puedes cambiar el guión. Claro, es como volverse un fantasma en tu propia película. Me imagino la frustración de saber que es un sueño, pero no poder hacer nada. ¿Cómo se da el salto? O sea, de ser un espectador consciente a ser el director de la obra. Ese salto es el que te lleva al sueño consciente. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad muy seria. No solo sabes que estás soñando, sino que empiezas a ejercer tu voluntad. ¿A qué te refieres con ejercer la voluntad? A que si quieres volar, vuelas. Quieres que esa pared de ahí desaparezca. Desaparece. Puedes hablar con los personajes del sueño sabiendo que son proyecciones tuyas. Puedes cambiar el escenario a voluntad. Te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad onírica. Exacto. El arquitecto. Esa es la palabra. Aquí es donde mi escepticismo empieza a asomarse un poco, Suena increíble, pero también me pregunto, si esto es así, ¿qué es entonces el famoso viaje astral del que tanto se habla? ¿Es solo un sueño consciente muy vivido o es algo más? Es el siguiente nivel. Y según la fuente, es cualitativamente diferente. A ver. El viaje astral es cuando, ya con pleno control y conciencia, usas lo que se denomina tu cuerpo energético para trascender los límites de tu propio sueño. Ya no estás solo dirigiendo tu película personal, estás literalmente saliendo del cine. ¡Wow! ¡Qué imagen! La fuente describe la posibilidad de viajar a lugares reales en el presente y menciona algo fascinante. Dice que las agencias de espionaje lo llaman visión remota y lo usan. No me digas. O puedes ir más allá todavía. Viajar al pasado, como a la Biblioteca de Alejandría, o explorar futuros potenciales y otras líneas de tiempo. Es otro juego. Aquí es donde muchos podrían desconectarse, ¿no? La idea de entrenar los sueños suena a superpoder, a ciencia ficción. Pero la fuente es muy insistente en que esto es una habilidad, no un don. Honestamente, ¿qué tan realista es para alguien con una vida ocupada, que llega a la cama agotado, empezar a disciplinarse en algo tan etéreo? Esa es la objeción más común. Y la más lógica, claro. Y aquí es donde la fuente se pone radical. No presenta esto como un hobby. Sino, ¿como qué? Como el acto de reclamar un tercio de tu vida.
Y la primera herramienta para esa reconquista es sorprendentemente simple. Es la intención sostenida. Intención sostenida. Sí. Y no es un deseo vago de, ojalá soñara algo interesante. No. Es una disciplina. Es sentarse al borde de la cama y repetirte con convicción y con claridad un objetivo. Algo pequeño para empezar, por ejemplo. Esta noche cuando sueñe me voy a mirar las manos. O esta noche voy a ir al parque de la esquina. Es como sembrar un sueño, ¿no? Plantar una semilla de intención antes de dormir y confiar en que germine en la oscuridad. Suena poético, pero... Requiere constancia. Totalmente. Y para regar esa semilla necesitas la segunda técnica, que es fundamental, el diario de sueños. Ajá. El diario. Y esto es innegociable. Cada mañana, lo primero que haces, antes de mirar el móvil, antes de nada, es apuntar todo lo que recuerdes. No importa si son fragmentos absurdos, imágenes sueltas, sensaciones, lo que sea. Al hacerlo, le estás diciendo a tu cerebro, oye, esto que pasa por la noche me importa. Claro, le das valor y poco a poco fortaleces lo que la fuente llama la memoria onírica, creando un puente cada vez más sólido entre tu yo diurno y tu yo nocturno. Suena más fácil de lo que es. Yo alguna vez intenté llevar un diario de sueños y después de 3 días lo único que tenía apuntado era, había una tostada morada y mi jefe era un centauro. ¿Qué pasa si los sueños que recordamos son así de absurdos y sin sentido? ¿Aún así sirve anotarlos? Sirve más que nunca. El contenido no importa al principio. Lo que importa es el acto de recordar y de valorar esa información. Con el tiempo, vas a empezar a ver patrones, símbolos recurrentes, personajes que se repiten una y otra vez. Ese diario se convierte en tu mapa personal del subconsciente. Y eso nos lleva a la tercera técnica, quizás la más conocida de todas, las pruebas de realidad. La de mirarse las manos, ¿cierto? Siempre me he preguntado cómo funciona eso en la práctica. ¿No es que de repente, en medio de un sueño, te acuerdes de hacerlo de la nada, o sí? No, claro que no. Es un hábito que se construye en la vigilia, en el día a día. La técnica consiste en que varias veces durante tu día normal, te detengas, te mires las manos con atención y te hagas la pregunta muy en serio. ¿Estoy soñando o estoy despierta? Me imagino que al principio te sientes un poco tonta haciendo eso. Sí, un poco, pero estás creando un programa, un hábito mental. La lógica es que, de tanto repetirlo, en algún momento vas a ejecutar ese programa dentro de un sueño. Y cuando te mires las manos en el mundo onírico, ahí vas a ver algo raro. Se deforman, tienen 6 dedos, se ven borrosas. Un fallo en la Matrix. Exacto. Y esa anomalía es la que dispara la alarma y te provoca la lucidez. El ajá, estoy en un sueño. Es como dejarle una nota a tu yo del futuro, pero en el subconsciente, un recordatorio programado. Y me parece brillante que la fuente aclare que puede ser cualquier ancla, no solo las manos. Podría ser intentar atravesar una pared con un dedo, o mirar la hora en un reloj digital, que en los sueños suele mostrar símbolos extraños en vez de números. Precisamente. Buscas ese fallo en la Matrix del sueño, como bien decías. Y hablando de esos estados intermedios, el ejemplo de Salvador Dalí que se menciona es fascinante. Sí, cuéntalo. Él no buscaba el sueño profundo, sino justo el umbral. Se sentaba en un sillón con una cuchara de metal en la mano, colgando sobre un plato en el suelo. En el instante exacto en que se dormía, los músculos se relajaban, la cuchara caía, hacía ruido en el plato, y lo despertaba. Y él en ese momento anotaba las imágenes surrealistas que acababa de pescar de ese estado hipnagógico. Increíble. Ok, entiendo las herramientas, la intención, el diario, las pruebas de realidad. Pero todo esto es un montón de trabajo. La gran pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la recompensa de todo este esfuerzo más allá de tener aventuras nocturnas y volar un rato? Aquí es donde conectamos con el propósito real de todo esto. La fuente cita una creencia tolteca que es una bomba. Lo que no arregles en el sueño, lo vas a volver a repetir aquí en el mundo de la materia. ¿Cómo se arregla algo en un sueño? Dame ejemplos concretos. El más directo es el manejo de las pesadillas. La fuente las define no como ataques, sino como depuraciones emocionales. Miedos reprimidos que tu psique intenta procesar. Ajá. En un sueño normal, el monstruo te persigue y tú huyes.
En un sueño consciente, te das la vuelta, lo confrontas y le preguntas, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí? Se nos dice que en ese acto de confrontación consciente, el miedo se desvanece. El monstruo se transforma en un aliado. Te da un mensaje o simplemente desaparece. Suena como una forma de autoterapia, pero también me pregunto por el riesgo. Si enfrentas a un monstruo que representa un trauma real muy profundo, ¿no corres el peligro de desestabilizarte sin la guía de un profesional? La fuente aborda esa posibilidad. Es una pregunta muy pertinente. Y la fuente lo plantea desde una perspectiva de empoderamiento. En el sueño consciente tú tienes el control absoluto. No eres una víctima. Si la situación se vuelve abrumadora, puedes cambiar el escenario, puedes despertarte a voluntad o, como se sugiere, llenar toda la escena de luz. Es un entorno seguro precisamente porque tú eres la creadora. Entiendo. Otro ejemplo poderoso es sanar relaciones. Digamos que tienes un conflicto con tu padre, una figura imponente a la que nunca te has atrevido a confrontar en la vida real. Claro. En un sueño consciente puedes tener esa conversación pendiente, decir todo lo que necesitas decir sin miedo a las consecuencias. Y el acto simbólico de arreglarlo ahí puede cambiar la dinámica energética de la relación en la vida real. Entiendo. No se trata de reemplazar la terapia, para nada, sino de usar este espacio para reprocesar simbólicamente los conflictos. ¿Y qué pasa con esos sueños recurrentes que son más bien una molestia? El típico de que tienes un examen final para una materia que odiabas en la universidad y no estudiaste nada. Ese es un ejemplo perfecto de un miedo anclado o un bloqueo energético. Años después de graduarte, sigues sintiendo esa ansiedad. En el momento en que te vuelves lúcido dentro de ese sueño, puedes detenerte y decir, un momento, yo ya me gradué hace 10 años. Esto es solo un recuerdo. Al afirmar tu realidad actual sobre ese miedo pasado, liberas esa energía estancada. Y a menudo, el sueño no vuelve a repetirse. Y la cosa se pone aún más extraña, porque la fuente sugiere que no solo puedes resolver problemas, sino también adquirir conocimiento. Habla de gente que lee libros enteros en sueños o que se encuentra con maestros que les enseñan cosas. Eso ya entra en un terreno que desafía la lógica por completo. Sí, ese es el nivel avanzado. La idea de que el mundo onírico no es solo un reflejo de nuestro subconsciente, sino también un portal a una conciencia colectiva o a otras dimensiones del conocimiento. Pero antes de llegar a eso, la fuente nos da ejemplos muy terrenales y a la vez extraordinarios, que nos obligan a cuestionar los límites de la realidad. Sí, y hay una anécdota en particular que a mí me dejó helada, la del posible secuestro. Es una historia potentísima. La hija de la entrevistada, una niña de 9 años, se despierta aterrorizada. Le cuenta a su madre que soñó con un nombre muy específico. ¿Cómo era? Pesadilla bastante estándar, uno podría pensar. Pero lo increíble es lo que pasa después. Exacto. Una semana más tarde, madre e hija están en ese mismo parque. Y de repente la niña le dice, «Mamá, ahí está el hombre del sueño». No. Y al mirar, ven a un hombre idéntico a la descripción, observándolas fijamente. Se fueron de inmediato y días después, la fuente cuenta que confirmaron que había gente vigilando su casa. ¡Qué fuerte! El sueño no fue una fantasía, fue una alerta premonitoria. Una ventana, una línea de tiempo peligrosa que pudieron evitar porque le prestaron atención. Nos dice que hay que escuchar los sueños, sobre todo los de los niños, que tienen el canal, digamos, más limpio. Es escalofriante. Y para equilibrar, está la otra anécdota, la del gato Melquiades, que parece sacada de un cuento de realismo mágico sobre sueños compartidos. Totalmente. Encuentran un gatito herido, lo cuidan, pero planean darlo en adopción, porque el esposo es alérgico. Ajá. La noche antes de entregarlo, tanto la entrevistada como su esposo tienen el mismo sueño, con los mismos detalles exactos. Soñaron que el gato se convertía en un gran gato negro y se paraba en el centro de un pentagrama que tienen en su jardín, y que se estaba muriendo mientras ellos lo ignoraban. Los dos soñaron lo mismo, exactamente lo mismo. La experiencia fue tan vívida y compartida que al despertar, el esposo dijo, «El gato se queda». Fue como si el animal hubiera hackeado sus sueños para mandar un mensaje. Increíble. Y lo más curioso es que, a partir de ese día, la alergia del esposo desapareció por completo. Estas historias son alucinantes, pero también abren una puerta a un lado más oscuro. Si todo esto es real, si podemos viajar y encontrarnos con cosas, hay peligros.
¿Estamos solos en esa dimensión? La fuente es muy clara al respecto. No estamos solos. El plano astral, o la cuarta dimensión como lo llaman, está habitado por otras conciencias y entidades. Y no todas son, digamos, benévolas. ¿A qué se refiere? Se mencionan específicamente los íncubos y súcubos, seres que se alimentan de energía, particularmente la sexual. Se aprovechan de represiones o deseos para manifestarse en sueños como figuras increíblemente atractivas y así drenar la vitalidad de la persona. Eso suena aterrador. ¿Y cómo se protege uno de eso? ¿Con un amuleto o algo así? La protección es la misma herramienta de siempre, la conciencia. ¿Y la intuición? Si en un sueño algo se siente mal, forzado, si va en contra de tu libre albedrío, aunque parezca placentero, esa es una bandera roja. Tante. El del cordón de plata, esa conexión etérica con el cuerpo físico. La fuente afirma que ningún ente puede cortarlo. Solo la muerte tiene ese poder. Bien, eso es un alivio. Entonces, si juntamos todas las piezas, el mensaje parece ser que ese tercio de nuestra vida que pasamos durmiendo no es tierra de nadie, es nuestro. Es un campo de entrenamiento para la conciencia, un laboratorio para resolver traumas y un portal a una comprensión más profunda de la realidad. Exactamente. Y eso nos lleva a la idea final, la más grande y provocadora de todo el material. Los budistas llaman al sueño la pequeña muerte. Y si el sueño es una pequeña muerte, la práctica del ensueño consciente es en esencia un entrenamiento para el momento de la muerte real. Espera, ¿cómo? ¿Un entrenamiento para morir? Eso suena increíblemente profundo y un poco siniestro. ¿Cómo funciona esa lógica? La lógica es esta. Cada noche, al dormir, tu conciencia se separa parcialmente de tu cuerpo físico y viaja a otros planos, ¿cierto? Cierto. Si aprendes a mantener tu lucidez durante ese proceso, a navegar esos mundos con voluntad, a no ser arrastrado por las corrientes del subconsciente, estás desarrollando un músculo de conciencia independiente del cuerpo. Y supongo que la idea es que ese músculo es el que usas cuando llega la muerte de verdad, la definitiva. Esa es la implicación final. La idea es que, al llegar ese momento, en lugar de ser una pasajera pasiva y asustada, arrastrada por el famoso túnel de luz, confundida por posibles falsos guías, seas una navegante experta. Que tengas la claridad y la voluntad para elegir tu propio destino, para decidir a dónde va tu conciencia a continuación. ¡Wow! Se trataría, según esta filosofía, de romper el ciclo automático de reencarnación, la rueda del samsara. Sería el acto supremo de libertad. Tomar control no solo de tu vida y tus sueños, sino de lo que viene después.